Muy buenos días para todos. Desde la organización Mira USA nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este seminario virtual. Para nosotros es fundamental brindarles información que sea de su beneficio en estos momentos. Por eso el día de hoy les traemos un webinar, un taller que tiene información sobre los préstamos de vivienda para que ustedes hagan de ese sueño una realidad. Nuestro panelista invitado estará haciendo su exposición en la primera parte de esta presentación y al final ustedes podrán tener las respuestas a todas sus preguntas y despejar las dudas sobre este tema. A continuación, les queremos presentar un video de nuestra organización para que conozcan más de nuestra labor, de la visión y la misión y los programas que traemos para los inmigrantes en los Estados Unidos. Bienvenidos. Nuestro propósito ha sido trabajar a favor de los demás. Como misión, promover la integración social, comunitaria y cívica de los inmigrantes en Estados Unidos. Y nuestra visión es formar una comunidad integrada con una percepción positiva de los inmigrantes en los Estados Unidos. Nuestra dirección nacional y oficina principal está ubicada en la ciudad de Tamarack, en el estado de la Florida. Adicionalmente, tenemos presencia en 11 estados y 21 ciudades a lo largo de los Estados Unidos. Nuestras labores se distribuyen en 4 diferentes programas, de los cuales se despliegan una gran variedad de actividades que ayudan a la comunidad inmigrante. Programa de asistencia comunitaria, programa de educación financiera, alianza global y, por último, programa de liderazgo juvenil. En el 2020 logramos impactar a más de 4.200 personas, labor que se realizó con la ayuda incansable de nuestros más de 1.400 voluntarios. Realizamos 46 talleres virtuales, 7 talleres presenciales y 2 jornadas de instalación de alarmas, beneficiando a 300 familias, y socializamos más de 200 temas de interés comunitario a través de nuestra sección numeral Mira USA Informa. Como resultado de nuestra ardua e incansable labor, muchas personas lograron obtener grandes beneficios y alcanzar sus logros propuestos. El resultado de nuestro compromiso y esfuerzo se ha visto reflejado en las sonrisas y satisfacción de las personas a las que hemos favorecido. La transición entre la crisis global que nos ha estado afectando no ha sido para nosotros un impedimento que limite el deseo de seguir sirviendo a la comunidad inmigrante a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Mira USA, ayudar nos mueve. Esta presentación y su contenido tienen como único propósito brindar información general, no proporcionar asesoría jurídica u opiniones por parte del presentador o de Mira USA Inc. Por favor, consulte con o contrate a un abogado calificado, un asesor fiscal y/o un asesor financiero para todos los temas expresados en esta presentación. Este evento está siendo grabado y puede ser publicado, distribuido y/o transmitido en televisión, radio, redes sociales y la Internet a nivel mundial. Al asistir, participar y permanecer en este evento, usted está dando su consentimiento a Mira USA Inc. para ser grabado en video o fotografiado y renuncia a cualquier reclamación relacionadas con el uso de su imagen. Bien, ahora que ya conocieron más de nuestra organización Mira USA, quiero explicarles cuál va a ser la metodología del taller. Durante el seminario, ustedes podrán escribir todas sus preguntas haciendo uso de la herramienta que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas con las letras Q&A o preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas por nuestro panelista al finalizar de su presentación. Asimismo, al terminar este seminario, ustedes van a recibir una encuesta que aparecerá automáticamente en sus pantallas y les pedimos de manera cordial que por favor la completen para que de esa forma Mira USA pueda ofrecer a futuros mejores opciones para toda la comunidad. Ahora sí, quiero presentarles un video para que conozcan más al panelista del día de hoy. Alejandro González es un oficial de préstamos hipotecarios con experiencia de más de 5 años. Su carrera comenzó en el 2014
en un reconocido banco de la nación, donde trabajó como cajero y rápidamente pasó a banquero personal y luego a consultante de hipotecas. En el 2016 inició en Prime Lending, donde trabajó con agentes inmobiliarios para ayudar a los miembros de la comunidad hispana a lograr sus sueños de ser propietarios de viviendas. Alejandro es miembro de NAHREP, National Association of Hispanic Real Estate Professionals, una organización que ayuda a educar y a capacitar a los miembros de bienes raíces que atienden a compradores y vendedores de viviendas hispanos. Bueno, y ahora sí, los dejo en compañía del señor Alejandro González. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos al seminario. Muchas gracias también a la organización Mira por permitirme ser parte de este seminario. Hoy vamos a estar hablando sobre préstamos para vivienda y yo como representando el lado del banco y qué es lo que mira o lo que busca el banco para poder calificarlos y aprobarlos. ¿Okay? Los objetivos de hoy que vamos a tocar son las características de la precalificación, los documentos necesarios para el préstamo, la importancia del crédito y el ingreso, que son los dos temas más fuertes que ve el banco, y una pregunta que siempre me hacen es qué préstamo debería escoger o cuál es mejor, si es un FHA o convencional, o qué significa eso y cuál es mejor. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso y lo vamos a hacer desde el principio hasta el fin, desde que ya usted decide que quiere comprar casa y por dónde empieza. Bueno, lo primero es la precalificación. Para que usted pueda ir con un agente de bienes raíces, un realtor, necesita y quiere empezar a buscar casas, necesita ser preaprobado. Y lo que es la preaprobación en términos generales es la determinación del banco de cuánto usted calificaría o podría pagar mensual, viendo ciertas categorías, pero lo más fuerte que ven es el ingreso mensual de la persona y las deudas mensual de la persona. Ya uno sabiendo, ok, este es el ingreso que tiene y este es las deudas que necesita pagar, la persona calificaría o podría soportar un pago de X cantidad. En esencia, eso es lo que es la preaprobación. Ya sabiendo el pago mensual, uno ya puede saber, ok, por cuánto calificaría el monto de la casa, el precio. Hay un punto muy clave, es la preaprobación no garantiza que el préstamo va a cerrar o que va a quedar completamente aprobado. Lo que es la preaprobación, lo que dice es, el banco le está diciendo, bueno, usted puede, basado en lo que nos ha demostrado y al principio, si encuentra una casa por X valor o menos, entonces ahí sí hay una gran chance de que sí va a ser aprobado. Pero hay ciertas cosas que durante la preaprobación el banco no puede saber. Por ejemplo, el banco no sabe qué casa va a ser la que usted va a escoger. Entonces, el banco no sabe si la casa va a tener problemas o si el título va a tener problemas o diferentes cosas. Por eso, un préstamo, una preaprobación no es una garantía necesariamente, ¿ok? Pero sí hay una buena chance de que sí usted va a calificar y va a ser aprobado. Los datos que busca o que se fija el banco es el ingreso, el crédito, que esos son
las dos más fuertes, pero también se fijan en otros aspectos de su vida financiera. Entonces, si tiene reservas, que eso lo vamos a explicar qué es al principio, ahora a continuar, el down payment o la cuota inicial que la persona va a entregar, cuánto es. Y un tema que ustedes van a escuchar durante toda la presentación siempre es de la forma que lo ve el banco con y es cualquier banco en Estados Unidos, bien sea para un préstamo de casa o un préstamo personal, una tarjeta de crédito. Lo que el banco siempre va a fijarse es qué tanto riesgo hay en nosotros prestarle dinero a la persona. Y de ese pensamiento, así va a ir haciendo preguntas, va a ir pidiendo documentación. Y también dependiendo de qué es lo que la persona presenta. Entonces, ya sabiendo eso, ustedes entenderán por qué el banco pide ciertos documentos o por qué se fija tanto en algo y no mucho en otras cosas. Y es así como lo mide el banco. Okay. Entonces, si empezamos por los documentos necesarios, usted ya está listo para ser preaprobado. Durante la preaprobación usted va con una persona con un título como yo, que es prestamista. Una de las claves más importantes es siempre presentar todos los documentos que se necesitan al principio, durante la preaprobación. Entonces, por ejemplo, si la persona trabaja para una compañía y tiene un salario donde el pago es por hora, entonces mostrar todos los talones de pago, mostrar los estados bancarios, todos los documentos que se necesitan, copia del ID, que ahora vamos a tocar de cuáles son exactamente. Pero siempre la importancia o la clave es siempre presentar todo desde el principio. Porque uno se quiere asegurar de que usted como el comprador, yo como el prestamista, su agente de bienes raíces, que no estén, perdón la expresión, que no estén gastando su tiempo. Entonces, de nada sirve darle una preaprobación donde no hemos verificado toda la información. Y siempre es importante que, por ejemplo, si usted piensa que esto capaz que no lo necesite, nunca tengas en pensamiento, siempre entregue todo y el trabajo del prestamista como tal es decirle a la persona, ok, esto es lo que vamos a necesitar y esto no lo vamos a necesitar para el proceso, ¿ok? He tenido muchos casos donde la persona me dicen, oh sí, a mí me pagan, un ejemplo, $20 la hora. Y yo le digo, perfecto, qué bueno, necesito igual para poder darle la aprobación, quiero ver sus talones de pago. No es que dude de usted o que piense que usted no me está diciendo la verdad, es solo que la diferencia entre $20 la hora exacto y $19.95 la hora es completamente diferente. Y es un cambio pequeño, pero que hace una gran diferencia al final. ¿Okay? De los documentos que se necesitan para la preaprobación, lo más grande, o como estábamos hablando, lo que más se fija el banco es su ingreso mensual y sus deudas mensuales. Las deudas mensuales el banco lo va a sacar por su crédito. Por el historial de su crédito va a poder determinar todas las deudas que usted tiene y en eso nos basaríamos. Entonces, los documentos que usted necesita llevar a la preaprobación es en gran parte para determinar su trabajo o la parte del ingreso, que es la otra parte más grande que se fija el banco. ¿Okay? Aquí tenemos documentos típicos que se usan. A veces hay bancos que requieren más, hay bancos que requieren menos, pero en general, si usted trabaja para una compañía, que es decir, le pagan salario o es por hora, a principio de cada año le dan una W2, donde básicamente en
en sus pagos que le dan, bien sea cada semana o 2 semanas o una vez al mes, le descuentan ya automáticamente sus impuestos. Si usted trabaja para una compañía así, usualmente lo que necesita son los últimos 2 años de W2, los últimos 30 días de talones de pago. Entonces, si a usted le pagan cada dos semanas, el banco necesitaría ver los últimos 2 talones de pago. Si es cada semana, serían los últimos 4. Y también los últimos 2 meses de estado de cuenta. ¿Okay? Eso es, y eso ahora voy a tocar un poquito más, pero los estados de cuenta no es de todas sus cuentas que usted tiene, es solo para verificar. En Estados Unidos hay una ley que se llama el Patriot Act, que básicamente necesitamos verificar cada centavo que se use para esta transacción, de dónde viene el dinero. Y lo que los bancos buscan es que no sea dinero lavado, corrupto. Entonces, por eso los estados de cuentas los necesitamos, pero es solo las cuentas donde está el dinero para la transacción. Entonces, si yo tengo una cuenta de cheques y una cuenta de ahorros, pero todo el dinero que voy a usar está en la cuenta de ahorros, como el banco, solo necesito los estados de cuenta de la cuenta de ahorros. No quiero ver la de cheques. Porque al banco, uno siempre le quiere dar la información que necesita, pero no más de lo que es necesario, para que no exista la posibilidad de que se abra o encuentre el banco algo que si no lo hubiésemos mandado, así que no cause problemas. Entonces, una de las preguntas que siempre me hacen alrededor de los documentos es si la persona necesita sí o sí ver o mandar los impuestos, si el banco necesita ver los impuestos. Si usted trabaja para una compañía y es W2, no necesitamos ver sus impuestos. Solo necesitamos los últimos 2 años de la W2, de la forma que le da su compañía, no los impuestos. Entonces, y también, bueno, esto es un paréntesis, pero si su crédito es alto, entonces hasta tal vez solo necesitemos 1 año nada más y no 2. Todo depende del caso y como le digo, el banco siempre se hace la pregunta, ¿qué tanto riesgo hay? Y si hay riesgo, ¿cómo compensamos para igual poder prestar? Entonces, trabajadores por cuenta propia, o self-employed, o también las personas que no le dan una W2, pero sí le dan una 1099. Lo que necesitaríamos ver ahí sí son los últimos 2 años de impuestos. Y la razón es, cuando uno trabaja por su propia cuenta o es 1099, su ingreso es variable. Un mes le puede ir muy bien, un mes le puede ir un poquito peor, y así van los meses. Entonces, para determinar el ingreso mensual, el banco determina su ingreso basado en un promedio de los últimos 2 años o los últimos 24 meses, que serían, y nos basamos en lo que la persona declara en sus impuestos. Y de ahí determinamos, ok, la persona ha sacado un promedio en los últimos 2 años de su trabajo de X monto, y eso es el número que usaríamos. Aparte de los impuestos para trabajadores por su propia cuenta, también necesitaríamos los últimos 2 meses de estado de cuenta, como también ya habíamos hablado, que sería para verificar los fondos. Y también, si la persona recibe un 1099, entonces necesitaríamos la copia de los últimos 2 años de la 1099. La 1099, básicamente la persona puede trabaja para una compañía y le dan un salario, o le dan tal vez puede ser un número fijo, pero no le descuentan los impuestos. Entonces, lo que la persona ingresó durante todo el año versus lo que la persona declaró puede ser diferente.
Entonces, por ese caso, sí requiere ver los impuestos. ¿Okay? Entonces, durante la preaprobación, una de las cosas más grandes que se fija, como habíamos hablado ya, que se fija el banco es el ingreso de la persona y el crédito. ¿Okay? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Entonces, el banco para dar o para calificarlo no puede usar el 100% de su ingreso. ¿Okay? En general es hasta el 50%. Depende del programa que la persona califique. A veces puede ser para más, a veces podemos usar menos porcentaje de su ingreso, pero en general el promedio siempre es 50. Entonces, lo que eso significa, con el ejemplo que tengo aquí, supongamos que la persona tiene un ingreso de $4,000 al mes. Yo a la persona no lo puedo calificar para una casa que tenga un pago de $4,000 al mes, porque eso sería usar el 100% de su ingreso. Lo máximo que el banco en general califica o usa es el 50%, que en este caso serían $2,000, ¿verdad? Entonces, ahí así es como el banco usa su ingreso. Ahora, con las deudas o con la parte del crédito, muchas personas le han escuchado o tienen la noción de que necesitan tener sus deudas en cero, o sea que no pueden tener ningún pago para poder calificar. Y eso no es ley, no es cierto necesariamente, pero sí tener las deudas en cero sí ayuda. Entonces, por ejemplo, si usamos el ingreso que estamos aquí en esta página de $4,000 al mes, el máximo que el banco puede contar son $2,000. Lo que eso significa es que el pago de la casa más las deudas que la persona ya tenga no puede ser más de $2,000. Entonces, un ejemplo aquí al final que puse, mi ingreso es $4,000 al mes y el banco va a usar hasta el 50%, que son $2,000. Si yo no tengo ninguna otra deuda, no tengo ningún pago mensual durante la aplicación, entonces yo calificaría para un pago de casa de hasta $2,000. ¿Okay? Que dependiendo de la zona, pero sería más o menos una casa de 350, de 330 a 360,000 en ese rango. Vamos a decir que el mismo ejemplo, mi ingreso es $4,000 al mes y el banco solo va a usar hasta el 50%, que son $2,000, pero tengo un pago de carro que son $500 al mes. Entonces, lo que eso significa es que el pago de la casa ahora solo va a poder ser hasta $1,500, porque los otros $500 se me van en el pago del carro. Entonces, así es, espero que me hagan entender, así es como el banco determina la parte más grande del ingreso y sus deudas mensuales y el papel que eso juega. Entonces, por ejemplo, hay personas, vamos a decir, que pagaron todas sus deudas a cero y califican para un pago de $2,000 al mes. Eso no significa que la persona quiera tener un pago de casa de $2,000 al mes, entonces tal vez no hubiese sido tan necesario pagar todas sus deudas. O también un ejemplo, cuando el banco ve su crédito, el banco se basa en el pago mínimo, no en lo que usted paga ni el monto de la deuda. Entonces, un ejemplo, vamos a decir que yo quiero comprar casa y tengo 2 tarjetas de crédito y el balance son, vamos a decir, $3,000 en cada una. Pero mi pago requerido mensual, el mínimo es solo $50 al mes por las dos. Entonces, el banco no va a contar el balance, no va a contar los
3.000 en una y 3.000 en otra contra mí o contra los números, sino que solo va a contar los $50 que es requerido mínimo. Entonces, en este ejemplo, lo que el banco contaría como deuda sería un total de $100 nada más, aunque su balance es entre las dos tarjetas de 6.000, y es porque es lo que por ley lo mínimo que usted tiene que pagar. Lo mismo con el carro. El carro si es un pago de $500, ese es el mínimo, contaríamos el mínimo, que son 500. Entonces, en general, siempre es mejor sí tener las deudas bajas. Si las puede tener a cero, mejor, pero no es, si usted tiene deudas, no es necesariamente que lo vaya a impedir de comprar casa. Lo único que va a hacer es, tal vez le perjudique por cuánto usted puede calificar. Cuanto menos deudas hay y cuanto más ingreso podamos usar hacia el pago mensual, siempre va a ser mejor para que la persona pueda calificar por más. No significa que necesariamente que tiene que tener las deudas a cero. Y esto siempre se determina durante la precalificación, por eso siempre es supremamente importante llevar todos los documentos. Y, por ejemplo, hay deudas que no se pagan o que no se reportan al crédito. Entonces, por ejemplo, me ha tenido casos donde la persona no me mencionó que tenía un pago hacia el IRS, hacia esos impuestos que pagaba mensual. Eso no se va a mostrar en el reporte de crédito, pero eso sí es una deuda que tenemos que contar. Y siempre es clave decir eso al principio, porque me ha pasado que hemos estado en el cierre, no para asustar a nadie, pero estamos en el cierre y surgió algo que, eso no sabíamos de eso. Y ahora eso va a causar que se tarde más el cierre, porque tenemos que contar esa deuda también. Podemos hablar un poquito más de deudas ahora al final o responder preguntas, porque hay ciertas deudas que también uno las puede omitir, o el banco no la cuenta contra usted. Si, vamos a decir, si yo le saqué un carro a cierta persona, la persona hace los pagos, pero es mi deuda. En papel yo soy el que firmé, pero yo no lo estoy pagando. Eso se puede omitir. Hay ciertos requisitos y eso lo podemos tocar hacia el final. Entonces, vamos a decir que usted ya está preaprobado el programa. Una de las preguntas más comunes que me hacen es cuál es mejor, o he escuchado que FHA ayuda o que convencional ayuda. Bueno, aquí en esta pantalla hay información que usted como comprador no necesariamente necesita saber para poder comprar casa, pero sí es muy bueno que lo entienda para que entienda cómo funciona el banco y qué es lo que ve. Entonces, si empezamos por el convencional, por el préstamo convencional, ese es un préstamo privado. Lo que eso significa es que el gobierno no es quien está poniendo el dinero para dar su préstamo. ¿Okay? En todos los bancos en Estados Unidos, no importa cuál sea el banco, si es un banco grande o un banco pequeño, son los mismos tres inversionistas, y realmente dos, pero el del gobierno también se cuentan, son los mismos tres inversionistas. ¿Okay? Si usted va a cierto banco a pedir un préstamo para casa, no es que el banco tiene el dinero en una caja fuerte atrás esperando. No, ese dinero viene de una entidad y son un total de 3 para todos los bancos en Estados Unidos. ¿Okay? Ellos son los que ponen el dinero para la compra, y ellos son los que ponen los reglamentos. Entonces, un ejemplo, convencional, el reglamento que ellos pusieron, uno de los reglamentos es que para poder calificar o para poder aplicar para un préstamo convencional, la persona necesita tener un crédito de 620.
¿ok? Ese es un requisito que ellos ponen y todos los bancos que quieran que el préstamo convencional, que la entidad, que ellos den el dinero o compren el préstamo, se llama, ellos necesitan someterse a esos reglamentos. Entonces, esto es muy importante que entiendan porque hay personas que van a 7, 8, 9 bancos tratando de buscar la mejor solución, el mejor préstamo, el mejor interés. Y en realidad, no importa a qué banco vaya, siempre va a ser los mismos reglamentos. Entonces, no tiene que ir a tantos bancos. Ahora, los bancos tienen el poder de agregar restricciones adicionales dentro de los parámetros del inversionista. Entonces, un ejemplo de eso es FHA. FHA, el crédito mínimo que se necesita es un crédito de 580. Muchas personas no saben eso. Y la razón que no saben eso es porque los bancos tienen el poder de decir, ok, para yo hacer FHA, yo quiero que sea mínimo un 620. Entonces, en ese caso, está dentro de los parámetros del inversionista, porque es 580 o más, ¿verdad? El crédito, y el banco va a empezar en 620. Entonces, abro un paréntesis aquí con esta parte. Usualmente los bancos más grandes, y no voy a mencionar nombres, pero los bancos más grandes usualmente es más difícil de obtener un préstamo. Y la única razón es porque ellos tienen muchas maneras de hacer dinero. Si hoy o mañana no... si no cierran un préstamo de casa, ellos hacen tarjetas de crédito, usualmente tienen productos bancarios, tienen otras formas de hacer dinero, no tienen la necesidad, por decir, de prestar a todo el mundo. Entonces, usualmente los bancos que se dedican solo a comprar, a hacer préstamos de casa y nada más, esos son los bancos que si el inversionista o si la persona califica con todos los puntos que puso el inversionista, entonces si el inversionista dice sí, ese préstamo nos gusta, lo vamos a comprar, usualmente califican a la persona. Van directamente de lo que dice el inversionista. Los bancos más grandes usualmente tienen restricciones adicionales y por eso a veces es más difícil sacar un préstamo de esos bancos. No quiero, habiendo dicho eso, no quiero desmeritar a ningún banco en particular. Ok, cierro ese paréntesis. Espero que me hagan entender. Pero regresando, convencional es un préstamo privado, el gobierno no es quien pone las leyes, son dos entidades, es Fannie Mae se llama y Freddie Mac. Ellos son los dos inversionistas, ¿ok? Usualmente el préstamo convencional es un préstamo donde la persona, para poder ser aprobado, idealmente necesita tener un crédito de 700 o más. ¿Okay? Ese es el préstamo, vamos a decir, ideal que uno quisiera estar. Es por una comparación, es el Mercedes de los préstamos. Es el préstamo que todos quieren tener. Para tenerlo, necesitan sí tener, idealmente para poder calificar, es un crédito de 700 o más. El banco lo ve como un préstamo menos riesgoso porque es un requerimiento tener crédito alto. Entonces, para el banco es más fácil la aprobación y menos documentos usualmente necesitan. ¿Okay? Como les decía al principio, el banco ve todas las transacciones, qué tanto riesgo hay nosotros prestarle dinero a la persona. Entonces, un punto muy bueno es si la persona tiene un buen crédito. Porque el crédito lo que es un número que le dan de qué tan bueno o qué tan buena la persona es en pedir dinero prestado y pagarlo a tiempo.
Y entonces, cuanto más alto sea su puntuaje, mejor se ve para el banco. Entonces, el banco se siente como que no hay tanto riesgo porque tiene un historial de que ha pagado sus deudas a tiempo. En general, el convencional da el mejor interés, pero no es necesariamente porque el préstamo es convencional, sino es porque usualmente el crédito es más alto. Entonces, eso lo que causa es que el pago usualmente es más bajo. Y uno de los programas de los compradores de primera vez es no necesitan poner ni el 5, ni el 10, ni el 20%. El mínimo que requiere convencional es el 3%. ¿Okay? Entonces, idealmente, el préstamo más fácil, el préstamo que se ve mejor, siempre va a ser el convencional si la persona tiene el crédito alto. Si la persona tiene el crédito, no necesariamente malo, pero en los 600, en un rango de 580 a 699, usualmente FHA es el mejor préstamo para la persona. FHA es otro préstamo, convencional y FHA son los préstamos más comunes. Hay otros tipos de préstamos también que saca el gobierno, por ejemplo, un préstamo del Departamento de Agricultura, un préstamo para las personas que han servido en las Fuerzas Armadas. Esos son todos préstamos del gobierno. El más popular del gobierno es FHA. El gobierno es el inversionista en este caso y la entidad se llama Ginnie Mae. Como el inversionista es el gobierno, usualmente es un préstamo donde va a requerir un poquito más de documentos que convencional. Este préstamo lo sacó el gobierno para las personas que tal vez no tenían el mejor crédito, pero igual y a la misma vez no pueden poner un down payment de 20% o de 5%. Entonces sacaron este préstamo. El mínimo down payment o la cuota inicial son 3.5%. Lo bueno es que es un préstamo donde la persona puede poner un down payment pequeño, relativamente hablando, dependiendo el precio de la casa, y le pueden dar un muy buen interés. No tan bueno como el de convencional, pero igual no es una gran diferencia, especialmente hoy en día los intereses están muy bajos. Tal vez si yo tengo un préstamo convencional sería, por decir un número, el 3.2 y FHA es el 3.4. Entonces, no es una gran diferencia, pero sí convencional siempre es un poquito mejor porque requiere el crédito más alto, vuelvo y repito. Pero para las personas en este caso que están en los 600, FHA es una muy buena opción, no desmeritar nada de FHA, es un muy buen préstamo también, pero sí va a requerir documentos adicionales porque es el gobierno quien hace el préstamo. Entonces, usualmente en general son bajos de intereses, el pago va a ser un poquito más alto comparado a lo que podría ser si es convencional. Y eso ahora lo vamos a hablar de por qué en la siguiente pantalla. Pero sí, esto es los dos préstamos más comunes. Y FHA, para los compradores de primera vez, no necesitan poner, como les decía, el 20% o el 10%. El mínimo que eso requieren es el 3.5%. ¿Okay? Okay. Hablando ya de eso, entonces ya usted, vamos a decir, ya ha sido preaprobado, le dieron su programa, usted empezó a buscar casas y encontró una y ya entró puso la oferta con la preaprobación y con su agente de bienes raíces, entonces ya entró bajo contrato. Y en el contrato lo que le dicen es usualmente es por 30 días y es el banco diciéndole o el vendedor diciéndole, ok, esta casa se la vamos a reservar para usted. Usualmente, como digo, es 30 días. Tiene 30 días para darnos la cantidad del
del préstamo que queremos. Entonces, ya cuando, la cantidad de la casa, el valor de la casa por la que se está vendiendo. Entonces, ahí nos mandan el contrato a nosotros como el prestamista y empezamos a trabajar. Ordenamos, una de las cosas más importantes es ordenamos la evaluación. Solo porque el vendedor, vamos a decir un ejemplo, solo porque el vendedor está vendiendo su casa en $200,000, no significa que ese es el valor. La casa van a mandar que se haga una evaluación. El evaluador no es de parte del banco. Es una compañía completamente aparte. No tiene nada que ver con el banco. No trabaja para el banco, en otras palabras. Porque si ese fuese el caso, todas las casas vendrían siempre en exactamente el valor que necesitamos para poder hacer el préstamo. Entonces, eso el gobierno no lo permite en las leyes. Entonces, cuando la evaluación es diferente de la inspección. La inspección es uno paga aparte para que usualmente para que vean que la casa, una gran parte siempre es la plomería, pero todo el interior de la casa que esté bien, en buenas condiciones. Y la evaluación es diferente. La evaluación es el valor y eso se usa para comparar, lo comparan con otras casas similares por cuánto se han vendido en los últimos 12 meses y ahí sacan más o menos un promedio de cuánto es el valor, de cuánto sería el valor de la casa que usted quiere comprar. ¿Okay? De ahí nosotros ya también hablamos de cuánto va a ser su pago mensual. Más o menos, hay muchas cosas que todavía no se sabe, pero le damos un estimado y nosotros, un buen prestamista siempre le va a dar un estimado más alto o siempre va a estimar los números que todavía no se saben altos. Entonces, por ejemplo, usted escoge la casa, uno ahí ya puede determinar cuánto van a ser los impuestos al año de la casa, pero no se sabe qué compañía de seguro la persona va a escoger. Entonces, eso siempre se estima un poquito alto para no tener sorpresas malas al final, para poder decirle, uy, no, su pago bajó, y no que, uy, su pago subió. Parte del pago mensual es mortgage insurance. Hay personas que lo han escuchado, que le han tratado de comentar qué es, o PMI también se llama, o MI. Y es un seguro, en esencia lo que es un seguro que le cobra el banco. Entonces, cuando el banco, cualquier banco en Estados Unidos, después de lo que pasó en el 2008 con las casas y con la economía, cualquier banco que invierte o que presta más del 80% del valor de la casa, los bancos lo consideran un riesgo, porque están prestando casi, depende de cuánto es más del 80%. Entonces, por ejemplo, el mínimo que se requiere para convencional de down payment de la parte de usted como comprador es el 3%. Que significa que el banco le estaría financiando el 97% del valor de la casa. Eso lo consideran un riesgo y el banco le va a cobrar un seguro mensual. No es seguro de casa, no es como, por decir, State Farm o Allstate que le aseguran la casa, es un seguro del préstamo, de que si hoy o mañana usted deja de pagar, no puede continuar con los pagos, todo el dinero que invirtió el banco no se pierde. ¿Okay? Eso eso es lo que es mortgage insurance. ¿Okay? Eso hace parte, ya va incluido dentro de su pago mensual. Entonces, convencional, usualmente el crédito, como siempre hablamos, para poder calificar, usualmente el crédito tiene que ser de 700 o más. Cuanto más alto sea su crédito, más bajo va a ser el seguro mensual que usted paga por poner menos del 20%, o en otras palabras, por el banco tener que financiar más del 80%. FHA es un monto fijo, ¿ok? Entonces, usualmente ese seguro que le cobra FHA es un poquito más alto comparado convencional, pero es
vuelvo a reiterar, es por el crédito y el nivel de riesgo. El banco B convencional, la persona que tiene un crédito alto, entonces no tiene un historial necesariamente de no pagar sus deudas a tiempo. Entonces no le van a cobrar tanto en ese seguro porque de la forma que lo ve el banco no hay necesariamente riesgo comparado con un FHA. Por eso, usualmente, si regresamos aquí, donde que yo lo puse ahí al final, en general para FHA es bajo el interés, pero el pago es más alto que convencional. La razón es por el mortgage insurance. Usualmente siempre va a ser un poquito más alto el mortgage insurance, que ya va incluido dentro de su pago mensual. ¿Okay? Esto no es algo que para comprar casa necesariamente necesitan saber, pero sí es bueno entender, entender de qué es lo que incluye su pago mensual. Cuando usted pone menos del 20% de down payment o cuando el banco financia más del 80%, el banco va a pagar los impuestos de la casa, los taxes, y también el seguro de casa dentro de su pago mensual. Okay. Si pone el 20% más o más, usted tiene la opción si lo quiere pagar dentro de su pago mensual o si prefiere pagarlo usted cada año. Entonces, por ejemplo, si son $1,200 los taxes de la casa cada año, el banco divide esos 1,200 en 12 pagos por los 12 meses. Y lo agrega, que serían $100, lo agrega a su pago mensual. ¿Okay? Y ahí ya iría incluido el seguro de casa también, y también iría incluido el mortgage insurance. ¿Okay? Cualquier pregunta ahí la podemos responder o puedo tocar más el tema al final. Y bueno, puntos para finalizar, y lo quise hacer un poco general al tema para que haya más espacio para preguntar preguntas. Pero como lo ve el banco, siempre va a ser, como les decía, siempre es el riesgo. ¿Qué tanto riesgo hay en la persona, en nosotros prestarle dinero a la persona? Entonces, si la persona tiene buen crédito, tiene reservas, que eso lo que es vamos a decir que el pago mensual de la casa o del préstamo le quedó $1,000, que tiene el dinero para la transacción, vamos a decir si el total le va a salir $10,000, tiene los $10,000 en el banco y aparte de eso tiene otros 3 meses de reservas de pago mensual o tiene $3,000 adicionales en su banco. Si hoy o mañana se llega a quedar sin trabajo, o sea, el banco tiene cierta seguridad de que tiene dinero para poder continuar los pagos por unos meses. Entonces, la persona tiene buen crédito, tiene reservas, son 2 personas en el préstamo en vez de una, entonces hay 2 ingresos. Si mañana alguien pierde su trabajo, hay otra persona que también está trabajando. Todo eso son puntos buenos para que mide el banco. Entonces, cuando hay esas cosas, el banco dice, ok, en este préstamo no hay necesariamente tanto riesgo. Okay. Entonces, la meta es siempre, con nosotros como prestamistas, nosotros colectamos su información y creamos un caso especial para usted, donde básicamente poder decirle al asegurador quién es quien, por parte del banco, la persona que revisa todo su perfil, todos sus datos, todos sus documentos y da la aprobación por parte del banco. La meta es siempre presentarle un préstamo perfecto al asegurador para que ellos den la aprobación fácil. Ahora, eso no significa de que, por ejemplo, si usted tiene colecciones en su crédito o si usted no tiene crédito en general, si no tiene crédito, nunca ha hecho, eso no significa que usted no puede calificar. Sí, sí puede. Muchas personas piensan que necesitan tener crédito para poder comprar casa. No crédito regular.
no se necesita. Sí se necesita tener un historial de algunos de pagos, pero vamos a decir, si yo nunca he sacado una tarjeta de crédito, nunca he sacado nada, pero quiero comprar casa, lo podemos hacer igual, pero el préstamo va a ser un poquito más difícil, va a requerir un poquito más de documentación. Y ahora si tienen preguntas sobre eso, podemos hablar de ese tema, pero sí usaríamos lo que se llama crédito alternativo, donde, por ejemplo, la persona no tiene ninguna tarjeta de crédito, pero sí tiene un historial de que ha pagado su renta por los últimos 12 meses, ha pagado el bill de la luz o del agua, o hasta Netflix podemos usar, celular, seguro. Necesitaríamos historial de los últimos 12 meses de por lo menos 3 diferentes biles, entonces, o utilidades. Eso lo podemos usar como crédito alternativo. Es un préstamo donde el banco lo ve un poquito más riesgoso, pero siempre y cuando tengamos la documentación, sí lo aceptan y sí se puede usar, que eso es algo muy, muy bueno para las personas, porque yo sé que hay personas que no les gustan tener crédito o nunca han tenido o prefieren pagar todo en cash. Entonces sí hay alternativas, pero como lo ve el banco, sí va a requerir un poquito más de documentación porque es un poquito más riesgoso. ¿Okay? Entonces, para compensar, usualmente el interés va a ser un poquito más alto, pero no una diferencia grande, no es que va a ser de 5 o 7%, no. Usualmente si el interés es 3.5, tal vez el interés que le toque a la persona sería 3.8. Entonces, solo son diferentes maneras que el banco compensa el hecho de que hay un riesgo. Otro punto también clave es siempre necesitan entregar todos los documentos al principio durante la preaprobación. Uno no quiere llegar al cierre, y si toca un poquito el tema del cierre, en el cierre son los abogados. Los abogados durante el proceso, ellos se encargan de que el título sea transferido directamente a su nombre, del dueño actual, a usted que la quiere comprar, de que no haya ningún problema con el título, de que no haya ninguna deuda con los impuestos de la casa. Ellos se encargan de obtener todos los documentos y en el cierre usted va a ir a firmar con los abogados. En el cierre lo que pasa es usted lleva su down payment, y el banco lleva vamos a decir, si usted puso el 3%, el banco les va a enviar a ellos el 97%, la cantidad que le está financiando. Y los aseguradores se encargan de distribuir el dinero, lo que le pertenece al vendedor, lo que le pertenece a los agentes de bienes raíces, lo que le pertenece al banco también. Eso se encarga de todo eso. Nada es final. Durante el proceso de comprar la casa, ustedes van a recibir bastantes documentos donde les van a decir los números, cuánto va a ser su pago, cuánto va a ser todo. Nada es final, nada es oficial hasta que usted firme en persona con los abogados. ¿Okay? Ese es el trabajo que ellos hacen. ¿Okay? Y ellos se encargan también de que su casa esté registrada con el Estado, que esté a su nombre. Bueno, ellos tienen mucha labor. ¿Okay? Pero sí, siempre es necesario que entreguen sus documentos al principio. Lo último que uno quiere es llegar al final, y me ha pasado, y no les digo para asustarlos, pero que estamos en el cierre y nos damos cuenta de que la persona tiene algo que nunca nos dijo, o que la persona cambió de trabajo ahora que compró casa, o lo que sea. Eso, y ahí ese mismo día no podemos cerrar. Eso puede ser, y ha habido casos donde no hemos podido cerrar punto. Cuando eso pasa, usualmente lo que sucede es que necesitamos unos días extras para poder mandar la información de nuevo, pero ha pasado casos donde por algo o por un motivo, por no presentar la información al principio, no pudimos cerrar, y es algo que no sabíamos. Entonces eso siempre es clave.
Como le decía, no es necesario tener las deudas en cero, pero sí ayuda, los va a ayudar a calificar para más, o en general que las tengan bajas. ¿Okay? Cuanto más pagos y más deudas tengan mensuales, menos va a ser el ingreso que uno puede usar para la casa. El proceso en general es 30 días, no se vayan, como le digo, no se asusten si toma un poquito más. A veces, especialmente durante el verano, muy ocupado, entonces tal vez se tenga que extender. Y es solo porque durante el proceso hay muchas personas involucradas en la compra de la casa. No es solo el banco, no es solo yo como prestamista. Está la compañía que hace la evaluación, están los abogados, está la compañía que financia el seguro que le cobra al banco, está la inspección. Hay muchas diferentes entidades y muchas diferentes personas involucradas en una compra de casa y no todas las personas las controla el banco. Entonces, durante lo que es el verano, que es donde hay más movimiento, no se asusten si se tarda más. He cerrado préstamos en 9 días, que era en noviembre, porque usualmente a esa época las personas, los niños están en la escuela, las personas están más preocupadas por las festividades, no hay tanto movimiento, entonces todo pasa más rápido. Y he cerrado un préstamo en 8 meses que me tomó, pero esa es otra historia. Pero en general siempre son 30 días, ¿ok? Las últimas 2 cosas, por favor, durante el proceso no vayan a cambiar de trabajo, no vayan a sacar nuevas deudas, no vayan a sacar un carro nuevo, no hagan depósitos grandes en sus cuentas. Y cuando digo grandes, vamos a decir, si su ingreso es $4,000 al mes y usted tiene un depósito de $10,000, el banco va a necesitar saber de dónde es eso o qué pasó, de dónde es este dinero, porque no es de su ingreso regular. Entonces, eso es siempre mejor evitar, si es posible. Yo siempre digo les digo la misma razonamiento a las personas durante el proceso. Es apenas firmen y tengan las llaves en su casa y quieran ir a comprar un carro, vayan directamente, si quieren, directamente después del cierre. Apenas hagan el cierre, vayan derechito al dealer y compren 20 autos si quieren, pero no durante el proceso, por favor. No apliquen por tarjetas nuevas o usen sus tarjetas o una compra grande, porque eso va a cambiar los números. Y sí, y lo último, cualquier pregunta o duda en torno al préstamo, siempre consulten con su prestamista. Yo estoy aquí en Georgia, pero a veces en general todo lo que hablamos es para todas las personas, para todos los estados, pero hay ciertos estados, especialmente si usted está en Nueva York o si está en Texas, donde usualmente ellos piden unas cosas adicionales. Entonces uno siempre consulte antes de mover cualquier dinero, antes de cualquier duda. No piense que es un pensamiento, perdona la expresión, un pensamiento tonto. No, siempre consulte con el prestamista primero, que eso le van a poder responder. ¿Okay? Y bueno, esa es la presentación. Yo sé que hablan muchas cosas, pero bueno, quiero dejar de hablar y darle la oportunidad a ustedes que hagan las preguntas. O si quieren saber algo en general de algo que no toqué, pero escucharon o alguna parte, si quieren saber específica, por favor. Pues Gracias, muchísimas Lina. gracias, Alejandro. Una presentación muy, muy completa. Pero hay preguntas, definitivamente sí, hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de cubrir la mayoría en el tiempo que tenemos, así que alístate. Ok. Empezamos con la primera pregunta. Entonces dice, tengo 8 tarjetas de crédito, de las cuales solo 2 tienen deuda de menos del 30% y pago 2 vehículos con un ingreso de 4,000. ¿Cómo ve el banco la capacidad de endeudamiento en este caso para aprobarme en un crédito? Entonces,
Depende, como decíamos, depende de cuál es el pago mínimo. El balance no afecta tanto. No quiero decir que el balance no le importa al banco, pero el balance nosotros no nos vamos a basar si lo tienen en más de 30% o menos de 30%. Vamos a ver el pago mínimo requerido. Entonces, puede tener 8 tarjetas, pero cada tarjeta, el pago mínimo requerido son $25 al mes. Entonces, su deuda de tarjetas que nosotros contaríamos son $200 mensuales, que es 25 por 8, sí. Serían $200 mensuales. Entonces, el balance no nos importa tanto, sino es el pago mínimo. Los carros, como hablábamos, los carros depende. Si es usted quien está haciendo los pagos, entonces lo tenemos que contar contra usted. Si usted lo sacó por otra persona y la otra persona está haciendo los pagos y tiene 12 meses o los últimos 12 pagos, tiene prueba de que la persona es quien lo paga y no es usted, entonces en ese caso lo podemos omitir y no lo contamos contra usted en las calculaciones, pero si no, sí, peor de los casos, siempre el banco los va a contar contra usted el balance mínimo. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿estos mismos parámetros de comprador de vivienda funcionan para una refinanciación cuando ya se tiene un préstamo que tiene un balloon payment? Sí, y si tiene un balloon payment, bueno, depende de cuándo se le vence, si uno siempre quiere refinanciar. Y sí, son los mismos parámetros. Es un poquito diferente la refinanciación porque la refinanciación, bueno, uno no pone down payment. No hay down payment, pero sí hay gastos de cierre. Sí hay que pagar a los abogados que van a procesar los documentos. Sí hay que pagar una evaluación. Hay gastos de cierre, pero no hay un down payment. Ahora, los gastos de cierre en su gran mayoría del tiempo se pueden financiar dentro del préstamo, del refinanciamiento. Entonces, pero sí, en esencia, sí se usarían los mismos parámetros, son los mismos reglamentos, porque son los mismos 3 inversionistas que van a comprar ese refinanciamiento. Y lo que eso significa es cuando usted refinancia, el préstamo que usted tiene actual se paga en su totalidad y se abre uno nuevo. ¿Okay? Y depende, con la refinanciación depende, eso es otro tema. Tal vez algún día podemos hacer un seminario sobre refinanciamiento, pero depende mucho de por qué está refinanciando, para bajar el interés, para bajar su pago mensual, por los dos, para cortar el tiempo de 30 años, por ejemplo, a 20 o a 15, si quiere sacar dinero de su equidad para hacer arreglos o compras. Hay muchas razones, pero sí son los mismos parámetros. Perfecto. Y sí, hay que seguir haciendo más seminarios. Aquí Y estoy. maravilloso, ya quedas comprometido. La siguiente pregunta dice, ¿puedo comprar un apartamento y aunque mi salario y crédito es bueno, pero es muy reciente, necesito un cosigner? Depende. Crédito nuevo no significa crédito malo necesariamente. Hay una diferencia. Entonces, depende. Lo que más depende es si usted tiene el ingreso suficiente para poder sobrellevar ese pago, considerando las deudas que usted ya tiene. Si ahora que es mejor tener 2 personas en un préstamo que una persona, de la forma que lo ve el banco, sí, porque son 2 ingresos. Entonces, es una característica que al banco le gusta ver. El banco siempre va a pensar, peor de los casos, si mañana la persona no puede pagar, no puede continuar con el pago, ¿qué va a pasar? Entonces, hay otro ingreso, son 2 personas, son 2 créditos. Sí es mejor para el banco, pero tal vez si usted no quiere poner a nadie más, solo quiere estar usted misma o mismo en el préstamo, entonces esa también es una opción siempre y cuando lo pueda soportar o sobrellevar ese pago. Bien. Preguntan también, ¿se puede comprar casa habiendo recibido unemployment o desempleo? Sí y no. El desempleo
Usualmente lo usamos cuando es una persona que trabaja por temporada. Entonces, he hecho préstamos en California y ahí me ha tocado hacer unos cuantos donde la persona, por ejemplo, trabaja en un campo y donde obtienen la cosecha de lo que plantaron, lo que sea. Y la temporada es desde, qué sé yo, desde marzo a septiembre. Y el resto de los meses reciben desempleo. Ese es un ingreso que sí podemos usar. Ahora, si usted recibió desempleo por parte de lo que pasó con toda la pandemia, depende. Al banco eso no... El banco va a hacer muchas preguntas. Va a decir, ok, una de las más comunes de las personas que trabajaron en restaurantes. Entonces, el restaurante cerró. El ingreso, recibieron desempleo durante ese tiempo. El banco en ese caso va a pedir una carta de su empleador diciendo que sí, cerramos de tal fecha a tal fecha por la pandemia, abrimos y ahora la persona que está aplicando para la casa tiene su trabajo completamente restablecido y no vemos en el futuro de despedirla o, en otras palabras, su empleo está seguro de aquí en adelante. En ese caso sí se puede hacer porque eso explica, el banco va a querer saber por qué recibió desempleo. Si solo recibió desempleo por recibir o por lo tanto, eso al banco no le va a gustar ver. Pero si no, es que es por la pandemia. Si hay una causa donde es explicable, donde es entendible, entonces sí lo podemos contar. Depende también si usted tiene un historial de haber recibido desempleo o no. Es un caso muy particular donde tendríamos que ver la historia completa para presentarle al asegurador el caso, porque el banco, a ningún banco le gusta ver desempleo cuando uno está aplicando para crédito. Pero sí se puede usar o sí puede ser siempre y cuando se le explica bien desde el principio al asegurador. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿hay programas en los cuales ofrecen cero de down payment o de cuota inicial? No todos los bancos lo hacen. Como hablamos, los bancos van a medir siempre el riesgo. Entonces, esos programas, uno de los únicos bancos que yo sé que lo hace, bueno, si después le quiero mandar la información, es New American Funding. Ellos tienen un programa, pero los tres inversionistas, es un préstamo de FHA, pero el dinero que se usa para el down payment, o sea, para completar el 100%, porque FHA no acepta 100%. Entonces, ese dinero viene de una, ¿cómo lo explico? De una sección donde es legal, pero es casi que ilegal. Es de casinos, viene ese dinero. Casi todos los bancos no lo hacen. Entonces, ese único banco que sé que lo hace, la forma que compensa ese riesgo, porque el banco está financiando el 100%, eso viene de la forma que lo hacen es suben el interés. Entonces el interés sí le va a quedar como en el 4 punto algo, casi 5%, para compensar por el riesgo. Los únicos otros programas es, por ejemplo, el préstamo del gobierno del Departamento de Agricultura. Si la casa está es en una zona rural donde hay más campo, la casa tal vez califique. Y hay un sitio en internet donde se puede ver si la casa califica se llama USDA, para un préstamo USDA o no. Sí, entonces es el gobierno que le está dando el dinero para usted comprar la casa. Usualmente en Atlanta, bueno, nosotros estamos en Atlanta, pero en las zonas donde es más urbanas, no se ven tantos esos préstamos, sino que a las afueras de las ciudades donde pueden encontrar casas que califican. Si usted estuvo en las Fuerzas Armadas, también hay préstamos 100% de financiamiento. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué sugiere sea el primer paso si quiero comprar vivienda en otro estado de donde vivo ahora? Ok,
En otro estado, lo que el banco va a preguntar es, primero es, la casa que va a comprar, ¿usted va a vivir en esa casa o es una casa de inversión? ¿O es una segunda casa? Si es una casa donde usted se quiere mudar de estado y quiere comprar una casa en el estado nuevo, la pregunta más grande que va a hacer el banco es en torno al empleo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar en su trabajo donde está actualmente porque es en otro estado? ¿Puede trabajar así desde casa, donde no necesita ir a una oficina? ¿O ya tiene un trabajo que ya está, ya empieza, por decirlo, el próximo mes, ya tiene un trabajo en el nuevo estado? Eso es lo que va a preguntar el banco. Esas son las preguntas que su prestamista le va a preguntar. Si es una casa de inversión, una segunda casa, entonces ahí lo puede hacer, sí, no, es un proceso regular, no es nada, es como con lo que hablamos hoy. Lo único es que no puede poner el 3%. Usualmente es el 20% que piden, porque es una segunda casa. Hay bancos que hacen que para préstamo de inversión bajan hasta el 10%, pero cuanto menos sea el porcentaje que usted ponga, bien sea 10, 15 o 20, más alto va a ser el interés. Entonces, si es una casa de inversión, cuanto más usted pueda, mejor le va a quedar el interés. Y hay una gran diferencia. Una casa de inversión, los préstamos, una casa de inversión, los intereses automáticamente ya son más altos, pero pueden cambiar aún más si ponen entre el 20 o el 10. Muy bien. Bueno, estamos tratando de evacuar la mayoría de las preguntas, hay muchas todavía. La siguiente dice, dice en caso que tenga mi negocio en mi casa, ¿puedo pedir un préstamo a nombre de mi empresa? No, préstamos a nombre de entidades no lo hacemos para casas. Siempre tiene que haber una persona. Okay. Dice, ¿se puede comprar una vivienda con Tax ID o con ITIN number? Esa es otra de esas cosas que conozco de solo 2 bancos que lo hacen y es lo mismo, es el riesgo. La forma que lo ve el banco, no hay un historial de crédito o crédito regular, por decir, el estándar que se usa. Entonces, si usted quiere comprar con Tax ID, le van a pedir la mayoría de las veces es mínimo el 30%. Que, bueno, si lo tiene, pues ahí lo puede hacer, pero si no es difícil. Y también le van a pedir, es más documentación. Le van a pedir sí o sí sus impuestos, si trabaja por una compañía de la W2, es un proceso más largo, es más extensivo, porque no es, ese dinero lo está prestando el banco directamente. No tienen programas para personas con Tax ID. Entonces, es un préstamo donde los bancos lo sacan, vamos a decir, perdonen la expresión, de su propio bolsillo el dinero o de su propia bolsa. Entonces, los bancos no les gusta hacer eso porque es alto riesgo para eso. Si hoy o mañana usted deja de pagar. Entonces, la única otra forma que puedo pensar como mínimo como el 12%. Lo como nos miden, ¿no? La única otra manera de un préstamo regular con Tax ID es si hay una persona, por ejemplo, si usted tiene hijos o hijas que pueden sacar el préstamo, que pueden un préstamo regular si ellos tienen socios. Entonces, usted con Tax ID usted puede ser dueño de casa, usted puede estar en el título, solo no puede pedir el dinero prestado de la manera regular. Es un préstamo especial. Entonces, en ese caso, esa sería la otra manera. La única otra manera es que el préstamo estaría a nombre de esa persona así de confianza, bien sea el hijo o hija, o usualmente es familia, pero usted puede estar en el título, usted puede ser dueño o dueña de casa con un Tax ID.
Ok, entonces vamos a hacer unas ultimitas preguntas que ya estamos terminando con nuestra transmisión del día de hoy. Y la siguiente pregunta dice, ay, la tenía aquí, esta. Si previamente tuve un foreclosure, ahora tengo un crédito de 700 y trabajos estables, ¿cuánto tiempo debo esperar para iniciar la compra de vivienda? Depende del programa. Mercado convencional son 2 años que tiene que esperar. No, perdón, FHA es 2 años. Convencional, todo depende de la fecha, no de que usted declaró foreclosure, que hicieron foreclosure, sino de la fecha de la resolución. Entonces, eso, si no estoy equivocado, para convencional son 3 o 4 años que tiene que esperar. Sé que toma 7 años, o dependiendo qué tipo de foreclosure también fue, hasta 10 años para que se le borre su crédito. Pero sí, una de las cosas que el banco va a preguntar es, o se va a hacer la pregunta es, la persona si desde que pasó eso, ¿qué ha hecho con su crédito? Y si lo ha mejorado, si se recuperó, le van a preguntar por qué pasó. Muchas veces en esa época perdí mi trabajo, o pasé por esto, tuve una enfermedad, me recuperé y ahora estoy retomando. Entonces, pueden hacer excepciones para menos tiempo, es de caso en caso y es de banco en banco. Siempre y cuando haya una historia o puede hacer, pero creo que para convencionar el mínimo creo que son 3 o 4 años. Ok, y entonces ahora vamos a hacer dos preguntas más y damos por terminado, así que no se ¿Está bien? desconecten nuestros asistentes que ya vamos a tener extra información. Dice una pregunta, si un familiar me da parte de la cuota inicial, ¿qué pide el banco? Depende del préstamo. Convencional es la forma más fácil de hacer eso. Si uno califica para un préstamo convencional, no hagan el depósito durante la transacción. O sea, no si vamos a decir, si mi mamá me va a mandar el dinero para comprar la casa, que no me mande el dinero a mi cuenta durante la transacción. Lo único que necesito de mi mamá en este ejemplo es una carta firmada por ella diciendo que ella me está regalando el dinero, que no es un préstamo, y ella va a mandar el dinero directamente a los abogados el día del cierre o el día antes del cierre. De esa manera nos evitamos tener que documentar. Yo me evito necesitar un estado de cuenta de ella, mostrando que el dinero está ahí y que salió, un estado de cuenta mío, mostrando que ya entró el dinero y que ya no está más pendiente, que ya está cerrado en la cuenta. Se evita una documentación. Entonces, si la persona lo manda directamente a los abogados, no necesitamos nada de la persona. Lo único que necesitamos es solo la carta firmada, que es un regalo y no es un préstamo. Es lo único. Si es FHA, también lo mismo, lo vamos a mandar directamente a los abogados para evitarnos tener que mostrar el movimiento del dinero. Pero si ellos requieren, FHA requiere mostrar que el dinero está ahí en la cuenta de la persona. Entonces ahí sí necesitaría un estado de cuenta de la mamá, en este caso, en este ejemplo de mi mamá, mostrando que ella si me va a prestar 5,000, que tiene 5,000 en la cuenta. Pero nada más, no necesito mostrar cuándo salió, cuándo ya entró a mi cuenta, porque lo va a mandar directamente a los abogados. Los abogados le va a dar la verificación al banco de que el dinero ya llegó. Entonces, convencional siempre es la mejor forma, no se necesita nada, solo una carta. Excelente. Y nuestra última pregunta del día de hoy es, soy propietaria de 2 casas que ya son pagadas, mi crédito es excelente y no tengo deudas y mis tarjetas están en cero, pero no trabajo y mi hijo que tiene buen empleo y crédito quiere comprar su casa. ¿Puedo aparecer con él en la misma compra de la casa? Puede, sí, si quiere estar en el préstamo puede. Ahí solo vería, lo único que yo como prestamista me fijaría es si
si usted no tiene ingresos, pero no tiene deudas tampoco, entonces estamos bien. Su nombre solo aparecería ahí. Ahora, si tiene deudas y no tiene ingreso, entonces el hecho de usted estar en el préstamo va a solo perjudicar más, porque contaríamos las deudas de usted y las deudas de su hijo con solo el ingreso de su hijo. Entonces, siempre es mejor, si tiene deudas y no tiene ingreso, no esté en el préstamo, pero sí esté en el título de la casa. Usted puede ser dueño, o sea, los dos serían dueños, pero en papel la única persona responsable por los pagos sería, en este caso, su hijo. Entonces esa sería la mejor manera. Ahora sí, si no hay ningún riesgo en ponerlo a usted en torno a que no tiene deudas, no tiene ingreso, pero tampoco tiene deudas, o sea que no nos beneficia ni nos perjudica estar en el préstamo de la forma que lo ve el banco, ¿verdad? Entonces, sí, ahí no veo ningún problema. Si quiere estar, puede estar. Excelente, pues muchas gracias, Alejandro. Fue un éxito total este webinar. Tuvimos más de 100 personas conectadas el día de hoy y pues queremos extender de parte de Mira USA un agradecimiento por haber participado el día de hoy y haber impartido esta información tan importante. No, muchas gracias a ustedes y como a Mira por tenerme y sí, a las órdenes, cuando necesita. Bueno, quedas comprometido. Y a ustedes, nuestros participantes, pues vamos ya en las últimas instancias de este taller, pero antes los quiero invitar a que vean esta invitación sobre nuestro próximo taller. Mira USA quiere invitarle a nuestro próximo seminario titulado Asesoría Legal de Migración, donde usted conocerá las nuevas reformas del TPS para los venezolanos y los Dreamers, y cómo se han visto afectadas por el COVID-19 la visa de turista, estudiante, trabajo y profesional. Su proceso, tiempo de espera de aprobación de la visa dependiendo de su categoría, cómo proceder si su visa está por vencer, entre otros. Nuestro seminario se llevará a cabo el 24 de abril a las 11 a.m. hora del este. Como panelista invitado nos acompañará el abogado Oscar Barbosa. Recuerda inscribirte en el link. Te esperamos, es gratis. No te lo pierdas. Mira USA. Ayudar nos mueve. Bueno, y ya para finalizar, les quiero recordar que llenen la encuesta que les aparecerá en pantalla y los invito a conocer una campaña de la cual Mira USA se ha unido y los estamos invitando para que participen. Mira USA está patrocinando un proyecto de misión espacial que tiene como objetivo diseñar y fabricar el vehículo de propulsión humana rover que participará en la misión Artemis 2024 de la NASA, que transportará a la primera mujer que llegará a la Luna. Un grupo de 25 estudiantes, incluidos estudiantes con discapacidad auditiva de la Universidad EXI de Bogotá, Colombia, bajo la coordinación del ingeniero Tito Nunzera, ocuparon el primer lugar de este desafío realizado por la NASA, ganando premio por mejor diseño de transmisión y premio por mejor proyecto de STEAM. Para este grupo de estudiantes es difícil obtener los recursos económicos para financiar el costo de este proyecto de $40,000, que incluye sistema mecánico, sistema de telemetría, soldadura y montaje del rover, transporte del rover, boletos aéreos, alojamientos y uniformes del equipo. Te invitamos a que te unas con tu contribución para que dones a través de GoFundMe en el enlace que aparece en la descripción de este video. Comparte esa información con tus amigos de toda Europa y de Estados Unidos. Mira USA. Ayudar nos mueve. Bueno, y ahora sí, nos despedimos. Les deseamos que tengan una feliz tarde y recuerden que en Mira USA, ayudar nos mueve. Hasta pronto.